Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Me da mucho gusto y le doy gracias a Dios de estar nuevamente con ustedes. Pues vamos a empezar y quiero que pongan mucha atención porque la verdad el tema de hoy, como siempre, todos los temas son hermosos y hay una enseñanza, invita a la reflexión, nos invita a meditar. Y el Señor, como siempre, nos instruye, nos enseña y nos indica qué hacer. Pongamos todo esto en nuestro corazón, en el deseo de hacerlo, de llevarlo a cabo, de vivirlo. Y para ello, pues vamos a iniciar con una pequeña oración. Señor, te doy las gracias por este día. Gracias porque para mí es un honor estar nuevamente con mis hermanos. Te doy las gracias porque están aquí presentes. Y te ruego que en sus corazones, en sus mentes, esté el deseo, Señor, de seguir aprendiendo de ti, de ser instruidos por ti. Señor, ayúdanos, Señor, a terminar un ciclo más para prepararnos como preparabas a tus discípulos, para llevar la palabra, para tener una vida nueva, una vida llena de santidad y apartarnos, Señor, para agradarte, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Señor, porque somos libres desde que te conocimos. Y esa libertad nos lleva a una vida nueva, Señor, a una vida llena de retos, pero también de mucho, mucho amor y de mucha ánimo, Señor, para seguir, sobre todo en estos tiempos, Padre, donde puede presentarse confusión, donde puede presentarse mentira, Señor, que nosotros tengamos una mente y un corazón preparados, porque tú nos amas de tal manera que buscas que nosotros estemos firmes, que tengamos una convicción bien establecida y una templanza, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú quien nos enseñe, sé tú, Padre Espíritu Santo, quien nos guíe en esta clase y sigamos nosotros no solo aprendiendo, sino que tengamos corazones y mentes dispuestas a ser renovada nuestra mente y un corazón donde guarde tus mandamientos, Señor, tus estatutos, pero sobre todo que lo vivamos y lo llevemos a cabo en nuestra vida diaria. Te doy las gracias por la vida de mis hermanos, de sus familias y la mía. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanitos, pues les estaba yo diciendo, perdón por la pausa, les estaba yo diciendo que pues cada tema que nosotros hablamos, cada tema que estudiamos, cada vez que abrimos la palabra de Dios, descubrimos nuevas cosas que el Señor nos está enseñando para que nosotros la pongamos en práctica y la vivamos. Y en esa diaria lectura que nosotros tenemos, debemos de ir identificando qué es lo que nos muestra el Señor. Y bueno, pues el tema de hoy, hermanos, es autoridad y sujeción. ¿A quién le vamos a deber esa sujeción y quién es la autoridad? ¿Quién representa la autoridad de nuestras vidas? Y como siempre el Señor todo lo hace perfecto, todo lo hace en orden, por una razón, si no sería esto un caos. Si ahorita que estamos viendo cómo está el mundo, donde ya hay mucho desorden, mucho caos, ya no, a veces no sabemos quién es quién en el hogar, ¿no? Los hijos le faltan al respeto o no se sujetan a los papás, o la esposa ahorita con lo del feminismo, donde quieren tomar el lugar del varón, donde quieren cargar con las responsabilidades del varón y no tienen ni idea de lo que están haciendo, donde los gobiernos están siendo derrocados
por falta de sabiduría de ellos, por falta de temor hacia Dios, por falta de conocimiento y sobre todo de aceptar al Señor como Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, todo esto se presta a una confusión, pero nosotros como cristianos y como personas que queremos conocer de Dios, debemos de tener bien establecido quién es la autoridad, quién la pone y a quién debemos de estar sujetos y por qué. Bien, como les decía, yo leyendo la palabra de Dios, me di cuenta y todos nos damos cuenta que hay hermanos, personajes bíblicos, que nos muestran y que están ahí por medio del Señor, de las historias de su vida, eh, el por qué algunos lograban tener éxito y llevar a cabo grandes empresas y milagros, ¿verdad? Milagros. Debemos de preguntarnos qué tenían en común y otros por qué fracasaban, por qué se desviaban, por qué no llegaban a hacer lo que a lo mejor hasta en sus mentes, en sus corazones anhelaban. Y entonces nos ponemos a preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué tienen en común y qué no tienen en común? Y el primer personaje que yo empecé, me llamó la atención, bueno, o sea, todos tienen algo en común, pero no puedo agarrar todos los personajes de la Biblia, no a todos los hermanitos de la Biblia, pero tomé a Josué. Josué, un hombre que desde joven se empezó a sujetar a una autoridad. Sabemos que Josué se le servía y seguía y aprendía de Moisés. Josué oraba constantemente y estaba en la presencia de Dios, pero él reconocía que la autoridad en la tierra para con él era Moisés. Y siempre estaba con Moisés, haciendo lo que Moisés le indicaba, sin desviar su mirada, obviamente, de el Señor. Y tenemos un ejemplo claro de él cuando entra a la tierra prometida. Él sabiendo que a lo mejor no iba a regresar, tal vez no sabía qué iba a encontrar al otro lado, hizo caso y se sujetó a las órdenes de Moisés, junto con otros 11 jóvenes. ¿Y, ¿Y por qué obedeció? Porque sabía que Moisés estaba también a su vez bajo la potestad, bajo la autoridad de Dios. Y él lo veía en el proceder de Moisés, lo veía en el comportarse de Moisés, la entrega de Moisés que tenía con respecto a Dios. Y cuando Moisés entregó ese lugar a Josué por órdenes de Dios, Josué lo aceptó que él quedaba en el lugar con esa autoridad otorgada por Dios mismo a Josué para seguir guiando al pueblo. Y vemos que Josué se sujeta a las órdenes y a la autoridad de Dios, porque cuando Dios le dice que tiene que rodear marchando una ciudad como Jericó, pues cualquiera diría, ay, ¿cómo vamos a invadir una ciudad o cómo vamos a vencer una ciudad marchando alrededor de ella? Parecería hasta absurdo, ¿no creen? Sin embargo, Josué no dudó de todas las instrucciones que el Señor le daba e hizo caso y se sujetó a las órdenes de Dios. Y al final de cuentas todos sabemos que toma la ciudad de Jericó. Sí, muchos habrán dicho, sobre todo los de la ciudad de Jericó, ay, mira estos locos rodeándonos, marchando, tocando sus trompetas, así nunca van a lograr vencernos, nos tienen miedo, no sé qué habrán pensado, todo menos que Dios iba a darles la ciudad, ¿no? Yo creo que si nosotros hubiéramos estado en esa época, también hubiéramos dudado, hubiéramos dicho, están loquitos en una ciudad fortificada y rodeando la ciudad, marchando y tocando trompeta, pues ¿cuándo van a tomar la ciudad? Sin embargo, a pesar de las críticas, a pesar a lo mejor hasta su misma gente dudaba, Josué hizo lo que Dios le indicó. Y estamos viendo que Josué fue uno de los hombres de la Biblia, un hermano en Cristo, un hermano, perdón, que se sujetó, perdón,
a las órdenes de Dios. Cosa que también tiene en común con Moisés. Moisés, este hombre que huyó al desierto por haber asesinado a un egipcio, este hombre que tenía temor de hablar porque sufría de tartamudeo de los nervios, hace caso de un Dios hermoso que se le aparece en una zarza y le da la orden de regresar al lugar donde él ya no quería estar por miedo, por temor a una autoridad allá que era el faraón, porque sabía que si regresaba podía pagar hasta con su vida el asesinato que él había cometido. Sin embargo, se sujeta y hace caso a la autoridad mayor que la del faraón, la de Dios. Y le da una serie de instrucciones que Moisés, al regresar a Egipto, realiza paso a paso, sujetándose a lo que el Señor le dijo. La orden de estar con su hermano Aarón, la orden de realizar las 7 plagas en nombre de Dios, ¿sí? Usando el báculo como instrumento, pero todo bajo el poder, la autoridad y la obediencia a Dios. Entonces nos damos cuenta que ambos hombres, ambos varones, hacen lo que el Señor les indica, se sujetan a esa autoridad divina y realizan todo lo que el Señor les indicó, haciendo que toda su vida sea de triunfos, también de retos, hermanos, pero el Señor siempre les daba el triunfo, porque eran obedientes, se sujetaban a la autoridad de Dios. ¿Qué pasa con Jonás? Creo que yo me identifico a veces con Jonás, hermanos, porque Jonás, ustedes saben que era un profeta, y al principio no se sujeta a la autoridad de Dios, se rebela. Él le parece ilógico lo que Dios le está dando, la orden que le está dando. ¿Cómo predicarle a un pueblo lleno de pecado? ¿Cómo ellos no merecían la salvación? Y hay una parte donde Jonás hasta lo dice. Yo sé que tú eres un Dios de misericordia, pero Jonás no está de acuerdo y se revela, al principio se revela, no hace caso, tanto que trata de huir de Dios, pero déjenme decirles que no podemos huir de Dios. Y cuando Él tiene una misión que nosotros debemos de cumplir, busca la manera de convencernos de hacerlo, a menos de que nosotros sigamos en el no, entonces ya el Señor se retira de nuestra vida, de nuestro lado. Pero mientras él trata los medios y utiliza los medios para hacerlo, como lo hizo con Jonás, que sabemos que lo echan del barco para que no naufrague y lo traga un pez. Durante 3 días él tiene la oportunidad de reflexionar para hacer caso de lo que Dios le había indicado. Y a veces muchos somos así, ¿verdad? No estamos de acuerdo con esa sujeción, con lo que el Señor nos está mandando y nos rebelamos. Y entonces viene una serie de sucesos que nos hacen reflexionar, a veces yo le llamaría corrección del Señor, para que nosotros entendamos el que debemos de obedecer. Y a final de cuentas sabemos que Jonás predica la palabra, después de todas las circunstancias que él mismo se provocó por la desobediencia. Pero obedece al Señor y Nínive se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? Pero también hay otros hombres que nos muestra la palabra de Dios que no se sujetaron a su autoridad y terminan no solo con una muerte física, sino también con una espiritual. Estoy hablando del rey Saúl. El rey Saúl, todos sabemos que Saúl es un rey que el mismo Dios escoge para reinar sobre Israel, porque Israel había pedido un rey físico como los demás pueblos. Y aún doliéndole a Dios por haber sido removido de ese puesto por Israel,
les da a Saúl. Sin embargo, Saúl, a pesar de haber sido ungido, a pesar de haber conocido a Dios al principio de joven, realiza una serie de desobediencias y no se sujeta a la autoridad de Dios, para nada, todo lo contrario, empieza a hacer una cosa tras de otra, desobedece las órdenes del Señor. Le dice que debe de liquidar al pueblo que él ha entregado en sus manos junto con el rey y junto con todo lo que tiene, porque es un pueblo sumamente pecador, sumamente idólatra, sumamente lleno de pecados horrendos. Y Saúl desobedece, desobedece a las órdenes del Señor. Y luego vuelve a desobedecer tanto que llega a ir cayendo, 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 a alejarse de Dios. Inclusive ustedes saben en la historia de Saúl que lo lleva a consultar a una divina sabiendo que eso no le agrada a Dios, que es un pecado que consulten a divinos, porque eso es parte de Satanás, ¿no? Y sin embargo Saúl llega a un momento en que pues es desechado y yo creo que a Dios le dolió tanto, es desechado de la presencia del Señor, porque ya el Señor no le contesta para nada cuando él se acercaba a consultarle, porque pues nunca se sujetó, nunca reconoció la autoridad de Dios, siempre hizo lo que a él le parecía, lo que él sentía, lo que él deseaba y agradarle a otros, como a su pueblo, ¿no? Entonces, estamos viendo 3 casos aquí extraordinarios de sujeción, unos que hicieron caso, que se sujetaron inmediatamente y vimos sus vidas llenos de triunfo, de bendiciones, otros que se sujetaban a medias, con remilgos, y que pues sufrieron ciertos obstáculos y al final pues reaccionaron, y los que de plano no se sujetaron y pagaron con su vida física y espiritual esa desobediencia, porque nos va alejando del Señor y nos va hundiendo en el pecado. Y debemos de tener cuidado porque empieza con mucha sutileza. Debemos de entender que el Señor es fiel y hermoso. Y Él precisamente da la oportunidad de que todos en algún momento tengamos autoridad en algún plano de nuestra vida. Pero, hermanos, esa autoridad conlleva una gran responsabilidad. No es nada más ser el jefe o la jefa de la casa o el gobernador o el presidente de un país, porque también el Señor los pone, sino que se lleva una gran responsabilidad como Saúl. El Señor puso al rey, él lo escogió, pero Saúl no se sujetó, tomó otras decisiones y al final fue desechado. Tuvo juicio por parte de Dios. Entonces debemos de entender que la autoridad de Dios y las autoridades que Dios pone en cada momento, en cada espacio, es por algo. Y como les decía, hermanitos, la autoridad conlleva una responsabilidad. El Señor no nos da una autoridad a nosotros, a nuestros gobernantes, a los pastores, a los padres, a los ancianos de la iglesia, a los jefes de los trabajos, a los dueños de las empresas por nada. Lleva una gran responsabilidad y yo le agradezco a Dios porque también habla de esto en la Biblia y que tenemos que hacer lo correcto. A cada quien nos da como en el cuerpo de Cristo, ¿no? Nos da un lugar y cada quien tenemos una responsabilidad. En Romanos 13:1, la palabra es clara, hermanos, y es nuestro versículo base. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sí, hermanitos, a veces decimos, ay, este presidente es injusto. ¿Quién lo puso ahí? El Señor. Y el Señor pone las autoridades siempre para algo. ¿Por qué nos puso a los padres como autoridad sobre los hijos? Habemos padres que nos sujetamos a las leyes, a los estatutos, a los mandamientos de Dios, y vamos a darle cuentas al Señor de lo que Él nos ha entregado, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Pero hay padres que no lo hacen, que son desobedientes, que maltratan, que llevan a enojo a sus hijos, que los abandonan, que los educan mal, que ahorita los están entregando, por ejemplo, al mundo, ¿no? Con la ideología de género, aceptan cosas que saben que están mal. Pero, ¿ante quién van a rendir cuentas? Ante el Señor. Y eso pasa con todas las autoridades, desde el presidente, reyes, embajadores, gobernantes, presidentes municipales, sacerdotes, pastores, ancianos de la iglesia, padres de familia, dueños de empresas, jefes de cualquier sector, todos, todos debemos de sujetarnos a la autoridad máxima que es nuestro Señor. Y debemos de hacerlo. Entonces, no nos olvidemos de este versículo. Sí, las autoridades las pone el Señor. No hay autoridad que no. Aquí lo que importa es si las autoridades están haciendo lo que el Señor les dio como responsabilidad en el puesto en que están. Y bueno, ya que estamos hablando de autoridad y sujeción, veamos, hermanos, qué significa cada palabra. Autoridad de latín, auctoritas, que hace referencia a una potestad que logra alguien, a un líder legítimo y alguien que obtiene poderes o facultades sobre un grupo de personas, ¿sí? Eso significa autoridad, tener una potestad, un poder legítimo de un líder que debe de utilizarlo. Pero no nos confundamos, no nos dan un poder para abusar, sino para servir. Porque así vino Jesús. Y en la palabra de Dios sabemos que dice Jesús, y todos se sorprendían cuando decía, ¿qué autoridad tiene este? Cuando hablaba y todos quedaban callados y atónitos. Cuando explicaba, cuando hacía, sacaba demonios, ¿no? ¿Qué autoridad tiene para sacar demonios? ¿Qué autoridad tiene para resucitar muertos? ¿Qué autoridad tiene que los vientos y toda la tormenta se sujeta a él? Y todo lo hacía Jesús, no para venirnos a presumir y decir, miren, yo soy Dios, no. Todo lo hacía para servir a nosotros y que viéramos que Dios es misericordioso, lleno de amor. La palabra sujeción viene del latín subjectio y significa acción de controlar un objeto para que no se caiga o se mueva. Entonces, vamos a completar. El Señor tiene autoridad sobre de nosotros y esa autoridad la ejerce para servirnos. Qué increíble, un Dios todopoderoso que puede deshacernos en cualquier momento, cambiarnos, transformarnos, hacer nosotros nuevos y no estar lidiando con una raza que a veces no entendemos, pero lo hace su autoridad para servirnos, mostrarnos, enseñarnos e instruirnos y corregirnos con amor y misericordia. Y nosotros nos debemos de sujetar. Pero vean, ¿para qué nos sujetan? Para que no nos caigamos.
para que no seamos movidos, llevados al pecado. Por eso nos debemos de sujetar al Señor, para no caer, para no ser movidos a una muerte segunda. Qué hermoso. Si nos sujetamos al Señor, estamos seguros, ¿sí? Cuando tu niño se va a caer de la cama, ¿qué haces tú? Corres y lo sujetas, ¿no es así? Para que no se caiga, para que no se golpee, para que no se dañe. Así debemos de sujetarnos al Señor, para que no caigamos, para que no nos tropecemos, para que no nos lastimemos. Esa es la sujeción que conlleva con el respecto al Señor. Y estas son las, los significados de ambas palabras que estamos viendo en este tema. Y bueno, yo les decía que el Señor es el que pone las autoridades. Él las va ordenando. El Señor es un Dios de orden, recuérdenlo. Si no, imagínense qué caos. Cuando el ser humano se sale del redil, se sale y hace lo que quiere, ignora a Dios, es, es un desorden, un caos tremendo. Es como en un hogar. ¿Cuántos hogares los hijos se le anteponen a los padres, les gritan, los maltratan, les exigen? Los hijos crecen en vicios, en desorden, en violencia, ¿sí? Es un caos tremendo. Por eso el Señor pone orden, ¿sí? Y el problema del hombre es que no nos sujetamos, no queremos conocer, reconocer y aceptar a nuestro Dios y sujetarnos a Él. Por eso hay tanto desorden en nuestro mundo. Y como les decía, el Señor pone las autoridades civiles en la iglesia, en el hogar y en el trabajo, ¿sí? Él los pone. Y saben que Él en su palabra es muy claro cuando pone a las autoridades, también les da indicaciones claras y lo hace Jesús en este, Marcos 12:17, ¿no? Respondiendo Jesús, les dijo, dad a César lo que es de César y Dios lo que es de Dios. Y todo el mundo se maravilló, porque las autoridades tenían que hacer lo correcto con los hombres. Nosotros sujetarnos a las autoridades y hacer lo correcto con ellos y hacer lo correcto con el Señor. Entonces, el Señor es muy claro en todo lo que nos está precisando, ¿sí? Él no camina en vano, no nos da instrucciones por azar, sino nos da las instrucciones para hacer lo correcto. Y nos va diciendo cómo nos debemos de ir sujetando y por qué. ¿Sí? En Hebreos 13:17 nos dice que nos sujetemos a nuestros pastores en la iglesia, que es la autoridad que pone sobre la iglesia. Pero no nos equivoquemos, hermanos. Los pastores no están ahí nada más para mandarnos, no. Los pastores, su cabeza es Jesucristo. Recuerden que la cabeza de la iglesia es Jesús. Y ellos tienen que estar sujetos. Y es una gran responsabilidad porque en sus manos tienen ovejitas. Vamos a leer Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y escuchen bien, esta parte es muy importante, porque ellos velan por vuestras almas. Es una gran responsabilidad que ellos estén orando por nosotros, que tengan el cuidado de nosotros, porque ellos tienen que responder ante Dios. No cualquiera puede ser pastor. Por eso el Señor no cualquiera escoge como pastor. Cuidado, aquellos falsos pastores, porque cuando entreguen cuentas y sean reprobados, el Señor les va a decir, váyanse de aquí, siervos malos, al lago de fuego, al lloro y crujir de dientes, qué horror va a ser.
Entonces, no podemos juzgar a los pastores, no debemos de hacerlo. Debemos de orar por ellos porque conllevan una gran responsabilidad ante Dios, porque vean la otra parte como quienes han de dar cuenta. Les está diciendo el Señor, no solo vas a velar, sino me vas a dar cuenta de tus ovejitas, de las que yo estoy poniendo a tu cargo, para que lo que hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque todo esto no es provechoso. Es decir, que el pastor tiene una gran responsabilidad y es nuestra autoridad. Y nosotros tenemos que servir a nuestras autoridades porque en realidad estamos sirviendo a Dios. Nuestros ojos están en el Señor. Imagínense entonces en Primera de Pedro 5:5 cuando habla de otras autoridades. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Está hablando de que nos debemos de sujetar a los ancianos, a los abuelitos. Y hay más versículos de autoridad. Debemos estar bajo la autoridad de nuestros padres, porque también eso es una bendición, estar sujetos a nuestros padres, a las autoridades que el Señor pone en donde quiera. Porque Él, Señor, les va a pedir a ellos cuentas y nosotros también nos van a pedir cuentas, ¿sí? Como, por ejemplo, vamos a ver, vayamos o recordemos el pasaje de Samuel, hijo de Ana, cuando es entregado al templo, él se sujeta inmediatamente al sacerdote y hace todos los servicios que le corresponden y que le indican todo el tiempo. ¿Y qué pasa con los hijos de Samuel? No se sujetaron. ¿Y saben qué? A final de cuentas, hallaron la muerte. ¿Sí? Entonces, debemos de sujetarnos. Los apóstoles se sujetaron a Jesús, con todo y sus caracteres y sus rebeldías y sus enojos y sus fallas y su ignorancia, se sujetaron al Señor Jesús hasta el último día de su vida. Siempre poniendo los ojos en el Señor. Y los discípulos de los discípulos igual. Y los que no, bueno, pues tomaron otros rumbos, otros caminos. Y bueno, pues saben que la paga del pecado es la muerte. Y debemos de entender que debemos demostrar ese respeto. Porque en realidad nuestras autoridades fueron puestas por el Señor. Y nosotros debemos de tener ese respeto. No llegar y hacer lo que queramos y ponernos al tú por tú con el jefe, con el pastor, oye, no me parece, es que tú estás mal. No, ¿qué debemos de hacer? Mostrar respeto por la autoridad. Y aquí este esquema me gustó mucho, hermanos, porque el Señor pone autoridad y lugar a cada quien. Vean, en la familia ya sabemos, porque lo hemos visto en otras clases, que la cabeza de la familia es el Padre. Obviamente que la cabeza del Padre es nuestro Señor Jesús. La cabeza de la mujer, de la madre, es el Padre. Y los padres son cabeza de los hijos. Es un orden que se requiere, ¿sí? Porque el Señor lo estableció así. Cada uno conlleva su responsabilidad, conlleva su rol y conlleva ¿cómo les diré? Sus responsabilidades,
oficios, ¿no? Su lugar, y son importantes. Sabemos que el hombre y la mujer son un equipo, son uno solo. Y en el gobierno, pues sí, el Señor pone líderes nacionales, autoridades locales, y nosotros los ciudadanos. ¿Qué pasa cuando nos detiene un policía, cuando vamos manejando y nos pasamos un alto? Debemos de ser respetuosos, honestos, porque somos hijos de Dios. Y si nos levanta la infracción, pues adelante, porque está haciendo su trabajo. Ahora, si es una autoridad corrupta, nosotros aún así debemos de comportarnos y respetarlos. Y simplemente decirles, voy a orar por usted, deme mi infracción para irla a pagar. Porque sabemos que no está haciendo lo que el Señor, para lo que lo puso el Señor en ese lugar, pero Él va a dar cuentas a quién, al Señor de señores. Entonces, hasta nuestro presidente de la República tenemos que estar orando por él. Sabemos que está tomando malas decisiones, sabemos que no está haciendo lo que al Señor le agrada, pero al final de cuentas Él le va a dar cuentas a Dios. Y créanme que no nos gustaría estar en su lugar. En la palabra dice que más vale no caer en las manos de un Dios vivo. El Señor cuando hace justicia, hermanos, hace justicia. Oremos para que este varón, este hombre que está al frente de nuestro país, haga lo correcto, que su corazón sea removido, que su corazón entienda qué es lo bueno y qué es lo malo, y que va a dar cuentas de sus, de, de lo que él está haciendo. Así pasa con la iglesia. Tenemos líderes de iglesia, ¿no? Tenemos a nuestros pastores, ancianos de la iglesia, maestros, profetas, ¿sí? Evangelistas, servidores. Entonces, y algunos somos también, tenemos bajo autoridad a condiscípulos, ¿no? Entonces, todos tenemos una gran responsabilidad y todos debemos estar sujetos a nuestra autoridad inmediata, porque a final de cuentas todos les estamos sirviendo a nuestro Dios. Y en el trabajo, es que mi jefe es muy enojón, es que mi jefe me ve feo, es que mi jefe abusa, me manda más a mí que a otros. Oremos por esos jefes, porque también ellos van a entregar cuentas de lo que el Señor les ha entregado. Y si no están haciendo lo correcto, créanme que aunque no conozcan a Dios, no lo hayan aceptado como Señor y Salvador, saben perfectamente qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal. Todos lo sabemos. Y entonces, pues, no tenemos pretexto. No podemos decirle al Señor cuando estemos delante de él, es que yo mandé a, a mi subordinado a viajar 2 kilómetros a pie y sin comer porque pues no sabía que eso era malo. Claro que sabíamos que era malo. Sabíamos que pues en primer lugar no iba a llegar a tiempo, en segundo lugar son muchos kilómetros para hacerlo a pie, teníamos que haberle dado dinero para un transporte mínimo, se iba a cansar, se iba a lastimar los pies, sin comer, iba a desfallecer. Sabemos. O sea, no hay pretexto para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ni siquiera tenemos ahí. Es que yo no conocía a Dios y no sabía, no. Aunque no conozcas a Dios, el Señor nos ha dado el libre albedrío, pero también nos ha dado conciencia para saber qué es bueno y qué es malo. Más cuanto conocemos a Dios. Y entonces en Primera de Pedro, de 2, del 13 al 15 nos dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, y hacia el rey como a su superior. Es un mandamiento del Señor, hermanos. Nos guste o no nos guste. Mejor oremos por nuestras autoridades, ¿verdad? Por nuestro presidente, aunque a veces veamos las injusticias que están cometiendo. Y a los gobernantes.
como por él enviados para castigo de los malhechores. Vean lo que él les está diciendo. Los manda para hacer el bien y alabanza de los que hacen bien. Si ellos no lo están haciendo, no quisiera estar en su lugar. Sin embargo, también tiemblo porque yo también tengo autoridad sobre mis hijos. O sea, vean, no nos escapamos. También nosotros somos personas con autoridad y Dios nos puso a cada quien en su lugar, en un lugar para, para responder. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Estamos hablando de sujetarnos. Sí, hermanos, yo a veces también veo muchas injusticias y da ganas de hacer algo, de, como dice el Señor, enojémonos, pero no nos airemos, porque podemos pecar. Oremos en medio de ese enojo, perdonémoslos, pidámosle al Señor ese amor que Él tiene, esa misericordia, y oremos, doblemos rodilla por ellos, y oremos, porque también nosotros podemos ser faltos de autoridad, podemos ser faltos de sujeción, podemos caer en injusticia con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros pastores, con nuestros jefes, con nuestras autoridades. Como verán, este tema es hermoso, pero también nos hace reflexionar que muchos no estamos ejerciendo la autoridad como corresponde, que creemos que la autoridad es mandar, que creemos que la autoridad es haz lo que yo digo, nada más, o como yo quiero. No, hermanos, es como el Señor indica. Entonces, y tenemos que orar por los que están en autoridad sobre de nosotros. Es como una escalerita, ¿verdad? Es una escalerita. A cada quien tenemos nuestro puesto, por decirlo así, como en el cuerpo. Unos somos ojos, otros somos bocas, otros somos pies, otros somos dedos, otros somos cabecita o mente. Así es en las autoridades. Y el Señor pone como a Él le place, porque Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Recuerden, su lógica no es nuestra lógica. Entonces, bueno, pues Él conoce nuestros corazones y sabe hasta dónde nosotros servimos. Debemos de ser mayordomos fieles. El Señor nos ama, hermanos, y nos da a cada quien como corresponda. Y en el lugar donde debemos de estar, donde vamos a funcionar. ¿Sí? Entonces, bueno, debemos de sujetarnos. Mujeres, sujetémonos a nuestros esposos. Ese versículo lo hemos estado viendo constantemente. Debemos de sujetarnos a nuestros esposos. Y los esposos se tienen que sujetar a nuestro Señor. Y ellos conllevan una gran responsabilidad. Nos tienen que tratar como vaso más frágil. Nos tienen que amar, servir a su familia, ser mayordomos. Un mayordomo no llega y manda nada más. Un mayordomo sirve sirve en el lugar donde está. Y se le pide cuentas. Llega el dueño de la casa y le pide cuentas al mayordomo. Entonces, no es nada más llegar y mandar, sino también hacer, servir. Por eso vino Jesús a mostrarnos cómo servir. Y entonces, pues debemos de obedecer también nosotros. Y sí, hermanos, como les decía, la mujer no se puede mandar sola. Debe de estar sujeta a su esposo, ¿sí? Debemos de consultar. Y a veces, hermanas, no nos gusta lo que nos dice nuestro esposo, pero cuando es dentro de lo que Dios ha mandado, lo tenemos que hacer. Porque después viene el arrepentimiento. Y yo quiero darles, pues, un testimonio
triste, pero pues que les quiero compartir, porque a veces uno se insujeta a los varones. Mi hijo hace muchos años, tenía como 12 años, y empezó esto de los videojuegos. Empezó con los Ataris. Mi hijo tenía anhelo, todos sus amigos tenían Ataris. Yo ya había hablado con mi esposo y él me dijo, no se lo compres. Ay, hermanas, pero en vez de sujetarme a mi marido y sujetarme a mi señor, el señor sabio ya había hablado con mi esposo. Pero bueno, uno le gana el amor al hijo, piensa que uno hace bien a veces, hermanas. Me pasó lo que Gedeón, por eso les digo que, este, que me identifico con él. Y obviamente pues no hice caso. Le compré la Atari. Le compré la serpiente a mi hijo, engañándome y engañando. Cuando mi esposo se enteró, obviamente tuvimos una situación fuerte de descontento. Vean lo que provocó el no ser sujetos. Enojo con él, disensiones, y mi hijo cayó un tiempo en querer nada más estar jugando, bajo calificaciones, ya no lo podía yo controlar. Entonces, ¿qué sucedió con esa desobediencia, con esa falta de sujeción, tanto para mi esposo como para con Dios? Para salir de allí, primero pedí perdón a mi esposo, a mi Dios, a mi Señor, a mi esposo, a mi hijo, ¿sí? Y deshacerme del aparato con todo el dolor de mi corazón. Pero ¿por qué caemos en ello? ¿Para qué caer en ello? Me pasó lo que a Jonás, 3 días de reflexión en el pez, ¿verdad? Dentro del pez. Pero ¿por qué caer en ello? Si desde un principio podemos ser un Josué, un Moisés, un Daniel, que se sujetaban, ¿ya? Entonces, hermanas, pues les aconsejo que oren mucho. Si el varón está dando una primicia inadecuada, que no está dentro de la voluntad de Dios, hay que orar porque también ahorita vemos ese punto. ¿Qué pasa cuando ellos están mal? O cuando yo doy una mala orden y no se sujetan a mí. Y sabemos que, bueno, pues la cabeza del hombre es Jesús, es Jesucristo. Por eso hay que orar mucho por nuestros varones, por nuestros esposos. Créanme, hermanas, yo veo cómo el Señor va cambiando la mentalidad, el comportarse, el pensar, el reflexionar en los varones. Porque esa es nuestra misión como compañeras. Los varones confían en nosotros. Nosotros debemos dar testimonio, pero también debemos de estar intercediendo. La oración es poderosa. Es una bomba de tiempo. Es como una bomba nuclear que al estar orando se va expandiendo con bendiciones, con transformaciones, porque el Señor va actuando, va haciendo su voluntad y no debes de intervenir, porque el Señor es el que sabe cómo hacerlo. Entonces, la cabeza del hombre es Cristo y obviamente la cabeza de nuestro Señor Jesús es nuestro Dios Todopoderoso. Ujú. Y entonces, ¿qué sucede aquí cuando llevamos ese orden? Ujú. Cuando, ¿cómo se llama? Cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos está indicando. Ujú. Bueno, pues en Tito 3:1, permítanme tantito, Tito 3:1 nos dice, recuérdenles, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Están hablando de todos aquí, gobernantes y autoridades.
No nada más estoy hablando de las autoridades civiles. Acuérdense que hay autoridades en la iglesia, civiles en el hogar, ¿sí? Entonces, nos debemos de sujetar y obedecer. Pero, vean aquí la última palabra, que estén dispuestos a toda buena obra. Si supongamos que yo estuviera, que mi jefe, voy a hablar de mi persona, que mi jefe, mi inmediato superior acá en la escuela me dijera, mire ya, bueno, eh, que yo le dijera, ay, profesor, pues es que mire, este chico no ha estudiado, no entrega tareas, falta mucho, pues está reprobado, tiene 5. Y que él me dijera, no, mira, es que pues es que su papá es de dinero y pues paga bien y pues ponle el 10. Eso se llama cohecho, hermanos. Se llama fraude, se llama mentira, se llama, em, ¿cómo se llama? ¿Qué más podríamos llamarle, no? Y no solo estás, si yo hiciera caso, no nada más solo estaría haciendo eso, sino dañando al jovencito, porque entonces el jovencito diría, ah, pues pagando con dinero, como dicen en el mundo, ¿no? Baila el perro, ¿no? Con dinero baila el perro. Y entonces el chico ya empieza a comportarse como todos, la mayoría, que con dinero va a lograr las cosas y sin esfuerzo. Y se va acostumbrando a ser fraudulento. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, orar por tu autoridad. Pedirle al Señor que te dé sabiduría para exhortarlo a hacer lo correcto. No, Señor, eso no está bien. Vea lo que pudiese acarrear para la institución. Primero, que muchos se enterarían y dirían, esta institución, tú pagando, tú tienes calificaciones buenas. Se presta a la corrupción, pierdes prestigio. Y muchos dicen, "Ah, no, no te vayas a esa institución. Tú pagas y pasas, aunque no sepas. Nada más vendrían puro bandolero, puro flojo, ¿no? A esta escuela, a esta institución. Después, ay, pues mira, todos son corruptos allá adentro, desde el alto hasta el más chiquito, ¿no? No, orar, hacerles ver lo que está en torno, orar por ellos y y orar mucho para que el Señor redarguya sus corazones. Créanme que sí funciona. Créanme que sí funciona. Se los digo yo. Y si no llegase a ver esa situación, bueno, pues el Señor da la pauta, el Señor te indica qué hacer. Muchas veces te dice, pues tú ya no eres de aquí, ¿verdad? Y por hacer lo correcto, a lo mejor hasta te vas de ahí. Pero el Señor abre puertas. A eso se le llama fe. Sujetarse y tener confianza en Dios. Entonces, hermanos, pues tenemos que estar orando por ellos. Y debemos de orar bastante y hacer lo correcto. Estar dispuestos a hacer toda buena obra, porque a quien estamos sirviendo no es al hombre, en realidad. Si se dan cuenta, no estamos sirviendo en realidad al hombre, sino a Dios. Estamos haciendo lo que a Dios le agrada, lo que Dios nos ha permitido y nos ha mandado a hacer, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Porque debemos de tener en nuestro corazón ese mandamiento que Él nos dio desde un principio. En Mateo 22:37 nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Si nosotros tenemos ese primer mandamiento en nuestro corazón, no nos va a costar trabajo sujetarnos o reflexionar y hacerlo.
porque el Señor está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. Y queremos agradarle y servirle a Él siempre, ¿sí? Porque queremos obedecerle a Él, ¿sí? Hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, porque pues Él está dentro de nosotros. Le hemos dado ese corazón que Él ha convertido en carne, ese corazón de piedra que lo hizo un corazón de carne. Le hemos otorgado al Señor con nuestra voluntad, que sea nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Padre, nuestro pastor, nuestro consejero, nuestro guía, ¿sí? Y debemos de anhelarlo, hacer lo que el Señor nos ha indicado. Y con alegría, hermanos, no con tristeza, no decir, ay, es que el Señor dijo. Bueno, sí, hay a veces, ¿no? Por ejemplo, cuando probó a Abraham, ¿se acuerdan? Que le dijo que, pues, que tenía que sacrificar a su hijo. Sí, yo creo que Abraham sintió una profundísima tristeza, pero hay una parte en el pasaje donde le dice al criado, espéranos aquí que vamos a regresar. ¡Wow! A ver, va a obedecer, a ver, va a obedecer a Dios, sabe que va a sacrificar a Isaac, pero le dice al criado que van a regresar. Hay que pensar en esa parte, ¿verdad? Porque nuestro corazón debe de estar confiado en Él, a pesar de que las circunstancias son diferentes. Nosotros debemos de también tener esa confianza, que el Señor va a hacer grandes cosas, va a utilizar a esas autoridades de una o de otra manera. Tal vez como utilizó a Saúl, ¿no? Para llevar también a vencer a muchos enemigos a este Israel, pero también engrandecer a Israel, pero también para darnos una enseñanza a los que lo rodeamos y hasta estas generaciones. Por eso en Colosenses 3, 23, 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Oh, ay, 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 qué hermoso, ¿no? Imagínense a los discípulos cuando Jesús ya había ascendido al cielo, preparar las moradas y a estar abogando por nosotros. Ellos siguieron sirviéndole al Señor, se sujetaban a las autoridades, predicando la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no fueron llevados ante el Sanedrín? Y yo no recuerdo que Pedro les dijera de groserías o se le pusiera allí bravucón, no, es que ustedes van a ser desterrados, van a ser fulminados por el Señor. No, se sujetaban a ellos predicándoles la palabra de Dios, porque en realidad no les servían a ellos, sino a Dios. Sabían qué recompensa iban a tener al servirle. La herencia. ¿Qué herencia? La vida eterna. El estar con el Señor por toda la eternidad, sirviéndole, alabándolo, adorándolo, cantándole. Ay, wow. Espero que nosotros también lo logremos, hermanos. Esforcémonos y seamos valientes, porque eso nos manda el Señor a hacerlo. En nuestras debilidades el Señor nos hace fuertes.
¿sí? Y todo lo vamos a poder en Cristo, que Él nos va a fortalecer, que Él nos fortalece. Promesas y mandatos que Él nos ha dado en la palabra. Hay que leerla para conocer todo lo que el Señor tiene para con nosotros. Y para poderle servir y sujetarnos a su autoridad, a sus órdenes, a su voz, reconocer su voz, porque dice que sus ovejas reconocen su voz. Y entonces, hermanitos, pues debemos de aprender a reflexionar y a estar conscientes de que el que ejerce en realidad esa autoridad es nuestro Dios y que Él la otorga a quien Él quiere. Pero como les dije, tiene una gran responsabilidad quien tiene esa autoridad. Ujú. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos 14:2. Híjoles. Es como si le diéramos, Dios nos está dando un regalo. O como nosotros le diéramos un regalo a nuestros hijos. Por ejemplo, ah, vamos a poner que tenemos un hijo o una hija que le vamos a dar de regalo un carro. Ujú. Ya lo creemos capaz de hacerse cargo de ese carro porque lo tiene que lavar, traerlo afinado, manejarlo con prudencia, tener su credencial, su licencia de manejar al día, que va a respetar las señales de tráfico, que saben que lo tiene que traer con agua, con aceite, calibrado o bien sus platinos, etcétera. Es una gran responsabilidad de un carro, que debe de manejar respetando las señales de tránsito, de velocidad, etcétera. ¿Qué va a pasar si el joven o la señorita a quien le estamos otorgando el carro maneja alcoholizado? Lo menos es que chocara, pero ¿y si llegase a matar a alguien? ¿A quién le va a dar cuentas? ¿A la familia de la persona que atropelló? ¿A nosotros como padres? Pero sobre todo a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Dios nos da la autoridad, pero no nos da la autoridad a nosotros, a los gobernantes, a los pastores, no para que mandemos, para que seamos capataces, no. Nos da la autoridad para servirle a Dios, para hacer bendición a otros haciendo el bien, lo correcto. Porque cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas a nuestro Señor. Y esto me recuerda al pasaje del mayordomo, que sabe que viene el Señor y tiene que darle cuentas. O lo de los 3 talentos, ¿no le dieron cuentas al Señor? A uno le dio 10 talentos, le entregó otros 10 talentos y le dijo, buen siervo, ¿no? Fiel. En lo poco te puse, en lo mucho te pondré. Y luego al de 5 y pasó lo mismo, pero ¿qué pasó cuando al que le dio 1? Lo enterró, no lo hizo crecer, no trabajó para ese talento, se lo quitó y hasta le quitó de más. Qué hermoso es ver cómo Dios, la mentalidad de Dios no es la mentalidad del hombre. El hombre cree que la autoridad es para ser capataz, para exigir, para demandar, para ser servido, para abusar, pero no es así. Es todo lo contrario para el Señor. Debemos de tener mucho cuidado con eso, hermanos, mucho cuidado. Nosotros no nos da la autoridad para ello, sino para servirle a nuestro Señor y servir a los demás y hacer lo justo, lo correcto, lo fiel, lo bondadoso, lo misericordioso, para ayudar y hacer lo bueno.
Y debemos de tener eso, tener cuidado, que la autoridad no se convierta en autoritarismo. Jesús, cuando hablaba, no les gritaba, no agarraba un látigo y les pegaba, o mandaba a los discípulos, tráiganme a aquella gente, muévanmela y tráiganmela aquí, como un soldado, como un gendarme, ¿no? Como un capitán, ni insultaba, ¿no? Como lo hacen los capitanes en los militares, ¿no? Yo veo las películas y los insultan y para imponer su autoridad les meten miedo y psicológicamente los insultan y, o sea, así no se gana la autoridad. El hombre no sabe utilizar la autoridad como el Dios la da. Jesús no hacía nada de eso. En él se notaba desde su caminar, desde su hablar, que tenía autoridad. Y muchos se sorprendían por eso. Y tú te das cuenta cuando alguien tiene una autoridad porque es un líder que se ganó esa autoridad. Pasa con los padres de familia. Hay papás que cómo imponen esa autoridad, gritando, maltratando, pegando, golpeando, insultando. Eso se llama autoritarismo. Las personas que están bajo de él o alrededor de él se sujetan por miedo, no por amor. Y cuando tú ves un padre que habla, que ora, que platica con sus hijos, con su esposa, que sirve, se ha ganado esa autoridad por amor. Le hacen caso y se sujetan a él porque saben que es sabio, que es amoroso, es misericordioso. Inclusive lo haces con amor, con anhelo, por quedar bien con él. Así pasa con nuestro Señor. Y nosotros debemos de ver que la autoridad no nos conlleva a ser autoritarios. La autoridad se gana, el autoritarismo se impone. ¿Qué está pasando ahora? No quiero meterme a política, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo está ganando la autoridad nuestro presidente? Con gritos, con chismes, con mentiras, con militarizar prácticamente al país. Así no se gana la autoridad. Si él tuviera temor, hiciera lo bueno, todo el país nos sujetaríamos sin ningún problema. Debemos de ganarnos la autoridad con sabiduría, sirviéndole al Señor, a Dios Todopoderoso, haciendo lo que Él nos ha indicado hacer. En Tito 1, del 7 al 9 nos lo dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cómo se sujeta a un niño más? Golpeándolo, diciéndole de groserías, asustándolo, amenazándolo o hablándole con palabras sabias, amorosas, corrigiéndolo, diciéndole que no está bien lo que hace. Sí, si es muy terco el niño, pues una nalgadita, sin odio, sin rencor, y explicándole el por qué lo corriges con ese amor, así nos lo hace el Señor. Cuando nos corrige, nos dice el por qué y nos hace reflexionar. Esa es la autoridad.
¿Acaso no Jesús regañaba a sus discípulos? Sí los regañaba. ¿No regañó a Pedro? Claro que regañó a Pedro, pero Pedro lo seguía por amor, porque Jesús cumplía con esto y con más. Nosotros debemos de tener cuidado y seguir orando por nuestras autoridades, porque cuando ellos caen en el autoritarismo, lo único que hacen es infundir miedo, pero no hay lealtad en el corazón. ¿A quién vas a hacerle leal? ¿A alguien que le tienes miedo o a alguien a quien le tienes amor? ¿Por quién te vas a preocupar? Hemos visto muchos padres que son abandonados. Estaba yo viendo la otra vez de un artista que dice que ya va a llegar su hora y sus hijos no lo van a ver, inclusive están peleados y él siempre les está reprochando. Pero viendo un poco de la biografía de este artista me doy cuenta de que, bueno, él alejó a sus hijos, era autoritario, dado a la vida alegre, no estaba casi nunca en casa y pues andaba, ahora sí que, perdónenme la expresión de flor en flor, ¿no? Entonces, ¿cómo iba él a ganarse ese amor, esa lealtad, ese respeto de sus hijos si él nunca hizo lo correcto? No se acercó a sus hijos y ahora les reclama, les reprocha. Pero lo que debería de hacer es reflexionar, pedirle perdón a Dios, ponerse a cuentas con el Señor. Le está dando ese tiempo el Señor. Vean lo hermoso que es Dios, ¿verdad? Y pedirle perdón a sus hijos para poder, ahora sí que, si es de Dios, poder cerrar sus ojos. Entonces, debemos de tener cuidado de no caer en el autoritarismo, pero también orar por aquellos que están cayendo en él y que estamos bajo su autoridad. Entonces, hermanos, debemos de hacer. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr todo esto, hermanos? Ah, sí. ¿Ya ven cómo es la importancia de orar? Debemos de orar. Híjoles, es una herramienta tan esencial. Ya debe ser parte de nuestro... Es más, debemos de sentir feo cuando no oramos. Que nos redarguya el corazón, que la mente nos diga, ora, te falta eso hoy. Platica con Dios 10 minutos por lo menos. Abre tu corazón, alábalo, eh, cuida esa relación con Él para que puedas interceder por tu familia, por tus autoridades, por, por, por tu país, por las personas, por los que amas, por los que no amas, por los que te dañan, por los que no te dañan. ¿Sí? Debemos de orar, buscar ese momento. La oración es tan importante y nos lo dice en Primera de Timoteo 2:1 al 2. En primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo porque los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. ¡Guau! Dios está en todo, hermanos. Es un Dios maravilloso. Recuerden que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y nos está pidiendo que oremos, que intercedamos por aquellos que están en autoridad. Entonces, ¿tenemos que orar por nuestros esposos? Sí. ¿Por nuestros presidentes municipales? Sí. ¿Por nuestro presidente? Sí.
por nuestros policías y jueces, sí. Por nuestros pastores y ancianos, sí. Por nuestros jefes inmediatos y dueños de empresas, sí. Y otros están orando por nosotros, ¿verdad? Porque imagínense, para tener una vida pacífica y tranquila, qué hermoso sería que todos estuviéramos así. No sabríamos lo que estamos viviendo ahorita. No viviríamos con violencia, con desobediencia, ah, con injusticia, con todo lo que estamos viviendo ahora. Porque dice que está caracterizada por la devoción a Dios, la obediencia a Dios, la sujeción a Dios. Nos conlleva una dignidad, vivir bajo la potestad de nuestro Dios. Sí, hermanos, la oración es necesaria, debe ser ya parte de nosotros como la lectura de la palabra. Sentir esa necesidad de doblar rodillas, parados, acostados, en el camión, en la casa, en la calle, orando con los labios, orando con la mente, con nuestro corazón. Yo ya les he compartido que había un evangelista, un hermano evangelista que hacía prédicas, pues en grandes salones, en grandes estadios, y iba a ser, ¿cómo se dice? Entrevistado. Y pues uno de sus discípulos o condiscípulos estaba preparando para la entrevista y una de las cosas que pedí era un lugar para que él pudiera orar. Y yo creo que se dio cuenta porque después le dice la persona que le estaba ayudando a preparar para la entrevista, dice, mira, ya tenemos un lugar donde pueda orar. Dice, ¿sabes que ella no la necesita? Él todo el tiempo está orando. Todo el tiempo estaba orando el evangelista. Se dio cuenta que a lo mejor hasta en la mente él estaba orando, ¿no? Para no asustar a los presentes, ¿no? Porque muchos se asustan de que estás orando, ¿no? Estás hablando. Es lo que pasa en casa a veces, ¿no? Estoy en la cocina, estoy orando, estoy platicando con Dios y a mis hijos no se asustan porque ellos también lo hacen, ¿no? Voy a su recámara y oigo a Isaí que está hablando con Dios o Sara y pues no lo vemos mal porque es una relación constante con el Señor. Estamos platicando nuestras formas de pensar, nuestros sueños, nuestras inquietudes, nuestros enojos, etcétera. Qué hermoso sería que siempre estuviéramos así. En la combi, en el transporte, vamos orando aquí para no asustar a las personas. Vamos platicando a Dios, ¿no? O pidiéndole a Dios o intercediendo en ese momento, ¿no? Si fuéramos así, bueno, la oración todo lo puede, es un arma esencial. Y bueno, pues los invito a que sea así, que estemos orando. Y me invito a mí misma a estar orando por nuestras autoridades, aunque a veces nos hagan enojar, nos hagan desatinarnos, porque a veces uno dice, ¿por qué? Habiendo esto, ¿por qué? Esto está injusto. Pues vamos a orar para que el Señor mueva, redarguya, corrija, haga su voluntad en ellos, ¿verdad? Y bueno, pues si es necesario, como les había yo dicho, sujetarnos a nuestras autoridades, ¿sí? Porque pues esto conlleva responsabilidad tanto de ellos como de nosotros. Parece muy repetitivo, pero está constantemente en la palabra de Dios y aquí lo vemos en Hechos 20, 28 en el Nuevo Testamento, digo, la nueva traducción viviente, perdón. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoren al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre.
sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Ay, qué responsabilidad tan grande. El Señor no solo les está hablando a los pastores, a los maestros, a los evangelistas. Está hablando aquí ya de las autoridades de la iglesia. Y Él los ha designado líderes. Pero vean la responsabilidad. Alimenten y pastoreen. ¿Por qué? Pues porque fue comprada la iglesia con la sangre de mi Señor Jesús. No somos cualquier cosa. Pero también nosotros no debemos de abusar. No. También nosotros tenemos responsabilidad, hermanos, de orar por ellos, de estar intercediendo por ellos, de pedir que el Señor siempre los guíe y que ellos sean obedientes, que sean sujetos, como nosotros también debemos de ser sujetos. Ay, qué bonito, al fin que me cuida el pastor y entonces yo hago lo que yo quiera, ¿no? No, hermanos, son como nuestros papás espirituales, ¿no? Yo siempre digo así. Y no por eso vamos a portarnos mal. Ay, al fin que ellos están orando por mí, al fin que ellos me van a aconsejar, al fin que ellos... No, tenemos que comportarnos, madurar, crecer, compartir, orar por los demás, por ellos. También son seres humanos, también sienten, también se afligen por nosotros, por su familia. No es cualquier cosa, es como cuando nosotros con nuestros hijos. Entonces debemos de también ser nosotros responsables. No la responsabilidad nada más es el que ejerce la autoridad, sino también nosotros también somos responsables de que ellos también ejerzan la autoridad con, con sabiduría, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos de sujetarnos y ser responsables. No podemos seguir siendo cabritas, ¿no? Ovejas y cabritas. No, ya vamos a volvernos borreguitos, vamos a vernos ovejitas, obedientes. Que oigamos la voz de nuestro Señor a través de ellos, el Espíritu Santo, cuando nos están predicando y nos está dando, ay, hasta penetrando en los tuétanos, en el corazón, en la mente, para que nosotros corrijamos. No esperemos al barazo del Señor, créanme que duele y duele mucho. Debemos de orar y ser responsables también nosotros. También nosotros llevamos esa corresponsabilidad con ellos. ¿Cómo lo hizo José? José tuvo el cargo después, porque a lo mejor nosotros tengamos después un cargo. Ah, ¿verdad? Y vamos a ser también responsables como ellos. Si el Señor nos pone como maestros, somos responsables de los condiscípulos a quienes estamos enseñando, ¿no? Si nos pone como pastores algunos, responsables de todo una iglesia, evangelistas, que llevemos la palabra a otros y los tengamos que discipular. ¡Ay, qué hermoso! Y a la vez, qué retador y a la vez, ¡wow! ¿No? ¡Qué responsabilidad! No estamos exentos de ellos, hermanos. Como guardias de oración, como intercesores. La responsabilidad de estar intercediendo, orando, pidiendo por otros. Hay un pasaje, no me acuerdo quién me contó esa anécdota, pero me gustó mucho porque dice esa anécdota no recuerdo cómo está, pero que llegó al cielo un evangelista. Llegó al cielo y llegó una anciana junto con él. Y al evangelista le dan
una corona con una piedrita, un zafiro, no me acuerdo cuál era la piedrita. Y a la anciana le dan también una corona con varias piedritas, ¿no? Y se queda el evangelista y le dice al ángel que le está entregando, o al señor que le está entregando la tiara. Dice, pero señor, yo prediqué, llevé muchas personas a tus pies y se arrepintieron, y ¿por qué a mí tan pequeño y a la anciana pues tanto? Le dicen, porque ella oraba por ti. Ah, ¿verdad? Ah, perdón que me muerda el dedo. Oh, qué bonito. Los guardias y los intercesores también, hermanos, pueden que son atalayas. Todos tenemos responsabilidad y autoridad. Ay, el Señor es maravilloso. A nadie nos deja sin hacer nada. Como, como por su infinito amor nos premia y no lo merecemos. Nos permite servirle porque es un privilegio. No nos necesita y lo sabemos. Sin embargo, nos lo permite hacer. Qué hermoso. Qué hermoso es, hermanos, en serio. Y entonces la pregunta ya la podemos responder. ¿A quién debo someterme y sujetarme y por qué? ¿Ya la podemos responder? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que ya podemos responder. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Sí, ya sabemos. En Primera de Corintios 11:3 nos los dice, ¿a quién debemos de someternos? ¿Y por qué nos debemos de sujetar? Porque nuestro Señor es nuestra cabeza. Porque a Él servimos, no al hombre. Y por Él somos bendecidos. Porque Él nos ayuda, hermanos. Y debemos de entender, discernir, volvernos sabios, pedirle al Señor esa sabiduría para hacer lo correcto, lo justo, lo bueno, ¿verdad? Para agradarle a Él. Porque queremos estar con Él. Porque Él tiene esa autoridad amorosa, llena de virtudes y donde queremos estar. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Claro que no. Nosotros estamos sujetos a la autoridad divina y sujetos a la autoridad de los hombres, siempre y cuando ellos estén sujetos a Dios. Y me gustó este pasaje porque los fariseos le estaban diciendo a Pedro y a Juan que ya no predicaran a Jesús. Le dijeron, no, discúlpenos. Vamos a orar por ustedes para que conozcan de Dios, para que acepten a Dios, acepten a Jesús como Señor y Salvador y sean libres y conozcan la verdad, porque estamos sujetos a la autoridad de Dios y estamos haciendo lo correcto. Y los invitamos a que ustedes también lo hagan. Por eso les predicaron el Evangelio a ellos también. Muchos fariseos y sacerdotes aceptaron a Dios, a Jesús como Señor y Salvador, entre ellos a Nicodemo y a José de Arimatea. Los que no, bueno, tampoco los va a obligar el Señor, ¿verdad? Pero eso es lo que debemos de hacer. Muchas autoridades son temerosas del Señor. Sigamos orando para que las demás lo sean. Ya sabemos a quién debemos de sujetarnos. ¿A quién debemos de servirle? ¿Quién está otorgando la autoridad?
¿Y a quién se la está dando? ¿Y quiénes, si no lo hacen, qué va a pasar? ¿Y a quién le van a dar cuentas? Y nosotros también a quién le vamos a dar cuentas. Nadie se salva, nadie se escapa. Recuerden, Dios es justo, es justo. Y hermanitos, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo yo por mi propia cuenta. Juan 7:17. ¿Por qué? Porque siempre que queramos hacer la voluntad de Dios, estaremos bajo la voluntad de Dios. Jesús vino a dar la doctrina de Dios, los estatutos de Dios, no las de él, no las del vecino, no las de los fariseos, no. Y él se sujetó a la voluntad de Dios. Pues nosotros también. Por eso debemos de conocer la doctrina, debemos de conocer la palabra, escudriñarla, no caer en errores, hermanos. De veras debemos de tener mucho cuidado de no caer en la ignorancia, en el fanatismo, en la religiosidad, ni tampoco irnos al mundo. Por eso hay muchas sectas, porque el Señor les ha dado autoridad, pero estas personas hacen su voluntad, como las hizo Saúl. Y ahorita me viene a mi mente una secta, la secta rabínica en Estados Unidos. El que los dirigía se llamaba David. Se salió de la voluntad del Señor, no se sujetó, hizo lo que él quiso, interpretó la palabra, pero las personas que lo siguieron ni siquiera leían la palabra, hacían lo que él decía, se sujetaban a lo que él hacía. ¿Cómo iban a poder discernir si no conocen la palabra de Dios? Y él hacía lo que quería con ellos, los hizo vivir en una comuna, a tener relaciones con sus esposas, con sus hijas, hasta llevarlos a la muerte, a ordenarles que se suicidaran. En la palabra de Dios que dice que los suicidas no entrarán al reino de los cielos. Pero si hubieran leído la palabra, ¿le hubieran hecho caso? Hubieran orado por él y si no hubiera entrado en razón, ahí nos vemos. Sacudo mis pies y me voy de tu lado. Porque también la palabra lo dice claramente. Exhorta a tu hermano a solas. Si no entiende, con dos testigos. Si no entiende ante la iglesia. Si no entiende, adiós, aléjate de él. Lloremos por ellos. Y así muchas sectas, hermanos, que los hombres se han salido de la autoridad de Dios y se siguen saliendo ahora, aceptando ideología de género en iglesias, por ejemplo, sabiendo que a Dios no le agrada y que en la palabra condena el pecado. Y sin embargo, se están saliendo de la autoridad. Iglesias donde ya no son alabanzas, son bailes, son discotecas, donde aceptan todo y de todo. Ya no son iglesias, yo las llamaría comunas, saliéndose de la voluntad de Dios, de la autoridad de Dios. Se los exhortamos, oramos por ellos, no entienden, que Dios los bendiga. Nos vemos. No tengo por qué estar ahí, pero hay que orar por ellos, porque muchos de ellos se han vuelto falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores. Y cuando las autoridades son corruptas, también orar por ellos, exhortarlos en el amor del Señor. No entienden a Dios y seguir orando por ellos. Porque el Señor no nos dice, seguidlos ciegamente. No, nos da a pesar lo bueno y lo malo, nos da ese discernimiento. Y siempre haciendo la voluntad de Dios, porque es para servirle a Dios. ¿O acaso es servirle a Dios el que estés en cohecho con tu jefe? Servirle a Dios es
el robar en la iglesia o el aceptar pecados como la lujuria o el homosexualismo, sabiendo que en la palabra lo condena y lo toma como pecado y que está fuera de la voluntad de Dios. No confundamos el amar a los pecadores con aceptar el pecado, hermanos. Es orar por ellos, hablarles de la palabra de Dios, pero no cobijar el pecado. O sea, vas con un alcohólico, sabes que es alcohólico, oras por él, le hablas de que debe de renunciar, de que el Señor transforma su vida, pero no lo haces tomando con él y poniéndote hasta atrás con él y diciéndole, no te preocupes, Dios te ama y tú también igual que él, de borracho, participando en el pecado, no, porque tampoco el alcoholismo entra en la gracia del Señor, es un pecado. Entonces, debemos de conocer la voluntad de Dios y orar por los que tienen la autoridad y nosotros que también somos autoridad. Buscar la santidad, ¿verdad? Por eso es importante la oración. Y bien, hermanos, pues estoy por terminar ya, porque sabemos que el autor y el que tiene la autoridad en todo es nuestro Señor Jesucristo. Y que estamos bajo la autoridad de Dios. Y que conlleva una gran responsabilidad. Y que todos, de una o de otra manera, tenemos autoridad, porque Él nos las ha otorgado, pero con una gran responsabilidad. Y para ello tenemos que escudriñar la palabra, discernirla, permitir que el Espíritu Santo nos instruya, nos redarguya, nos enseñe y estemos con una relación firme con el Señor por medio de la oración. Porque lo dice en Mateo 28, 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es nuestra autoridad y a Él nos debemos de sujetar. Y oremos por nuestras autoridades para que ellas también se sujeten. Y que cuando den cuentas, sean buenas cuentas para con el Señor y les diga, bien, siervo fiel. En lo poco te puse, en lo mucho te pondré, porque has hecho mi voluntad y has servido como yo te enseñé a servir. Y que también sea para nosotros esas palabras y esas lecciones. Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque cada vez que Él nos da un tema para prepararnos, para abrir nuestros ojos, para que maduremos, para que comamos carne, nosotros llevemos a cabo y vivamos con lo que nos ha enseñado. Les doy las gracias por escuchar al Señor junto conmigo, porque nos ha enseñado hoy grandes cosas y ha tocado nuestro corazón y nuestra mente. Y vivámosla, sobre todo vivámosla. Pidámosle siempre consejo al Señor. No nos apartemos de Él. Pidámosle que no nos suelte de su mano, porque nosotros somos volubles, llenos de fallas, pero Él no. Y Él nos ha dado muchas promesas. Él nos dice que en lo débil nos hace fuertes, que si vamos desmayando, Él nos cobija, que todo lo vamos a poder en su nombre, siempre y cuando nosotros confiemos en Él y le creamos. Que tengan un buen día. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Y nos vemos, hermanitos, en nuestra reunión de Zoom. Permítanme despedirnos con una oración. Señor, te doy las gracias por este día. Gracias por tu inmenso amor. Te ruego de todo corazón que bendigas a las familias, a mis hermanos y a las personas que oigan siempre tu palabra por medio de
de estos temas o en tu palabra que es deleite en la palabra, en la Biblia, Señor, y que tengan el anhelo y el deseo de seguir conociéndote a través de la oración. Que el corazón de cada uno de nosotros siga siendo limpiado, siga siendo transformado y que se arraigue esa palabra y crezca y demos buen fruto de 30, 60 y 100%. Señor, que seamos fieles en lo poco y para que tú nos pongas en lo mucho si es tu voluntad. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendice, hermanitos.